Aceites lubricantes para motores de combustión interna. El propósito de este tema es comprender las funciones que desempeña el aceite lubricante en los motores de combustión interna. Saber manejar la clasificación de viscosidad SAE y calidad API de los aceites lubricantes para motores a diésel y a gasolina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de aceites lubricantes para motores de combustión interna. En este curso vamos a evaluar los diferentes tipos de motores que hay, sus componentes y el cómo operan. Asimismo, vamos a determinar cuál es el mejor aceite lubricante para nuestro motor, qué funciones realiza el aceite y qué organismos clasifican a este aceite. Antes de definir qué es un aceite lubricante y cómo seleccionarlo, vamos a entender primero cómo opera el motor de combustión interna. Un motor de combustión interna es un mecanismo que convierte la energía calorífica en una energía mecánica. Los motores de combustión interna se pueden clasificar de acuerdo a los ciclos de operación o de acuerdo al tipo de combustible que utilizan. Si es de acuerdo al tipo de operación, podemos encontrar motores 4 tiempos o motores 2 tiempos. Si son motores de acuerdo al tipo de combustible, podemos encontrar motores a gasolina, motores a diésel o motores a gas. Si queremos ver el motor de la manera más simple y más sencilla que pueda haber, ¿qué es lo que tiene el motor? Un motor lleva generalmente un pistón que se conecta a una biela que se conecta a lo que es el cigüeñal. Este pistón se mueve dentro de un cilindro que se conoce como camisa del pistón. Y en la parte superior tenemos lo que son válvulas de admisión, válvulas de escape y en la parte central una bujía. Si hablamos de motores que son de 4 cilindros, bueno, son motores que tienen 4 pistones, 4 bielas y todas las bielas conectadas al mismo cigüeñal. Si son motores de 6 cilindros, tendrán 6 pistones, motores de 8 cilindros, 8 pistones y así sucesivamente. Los motores a gasolina 4 tiempos se llaman 4 tiempos porque requiere de 4 etapas para poder convertir la energía calorífica en una energía mecánica. ¿Cuáles son estas 4 etapas? Admisión, compresión, combustión y escape. En la etapa de admisión se abre la válvula de admisión y entra una mezcla aire-gasolina. Cuando entra la mezcla aire-gasolina, baja el pistón y a través de la biela le da media vuelta al cigüeñal. Posteriormente sube el pistón y comprime la mezcla aire-gasolina. Segunda etapa, compresión. Cuando este pistón sube, a través de la biela le da otra media vuelta a lo que es el cigüeñal. Viene después la acción de la bujía. La bujía me da un arco eléctrico, me da una chispa que logra la combustión. Cuando se logra la combustión, empuja mi pistón y a través de la biela le da otra media vuelta al cigüeñal. Finalmente se abre la válvula de escape, sube el pistón y parte de los gases que se han generado se van hacia el escape. Cuando este pistón sube, a través de la biela le da otra media vuelta a lo que es el cigüeñal. Admisión, compresión, combustión y escape. Es todo lo que hace nuestro motor. Más que esto no va a realizar. ¿Cuál es la parte difícil en cuanto a la selección del aceite lubricante? Dicen los fabricantes de motores como Nissan, como Volkswagen, como Chrysler, como General Motors, que un pistón en promedio en movimiento se mueve aproximadamente 80 veces por segundo. La distancia entre el pistón y la camisa del pistón no es mayor a un cabello. Prácticamente tendríamos que partir a la mitad del cabello para que pudiera entrar. Y la temperatura que se genera al momento de la combustión es una temperatura que supera 1000 grados centígrados. Entonces tenemos temperaturas de más de 1000 grados centígrados, distancias de menos de un cabello y movimientos de 80 veces por segundo. Si no le ponemos nada a este sistema, se funde el pistón, se funde la camisa, se sueldan, se amarran, se rompe la biela y es cuando decimos que nuestro motor se desvieló. Es por eso que hoy en día buscamos aceites que sean cada vez más delgados.
Porque para poder permitir 80 movimientos por segundo, necesito un aceite que pueda fluir, un aceite delgado. Un problema que tenemos hoy en día es que muchas veces estamos acostumbrados a utilizar aceites gruesos. Mientras más grueso sea el aceite, más difícil es el movimiento y eso me obliga entonces a utilizar más combustible. La tendencia sigue siendo utilizar aceites más delgados. Motores diésel. Un motor diésel, al igual que un motor a gasolina, tiene los mismos componentes prácticamente. Lleva lo que es su pistón, lleva lo que es su biela y esto va sobre lo que es el cigüeñal. La única diferencia principal entre un motor diésel y un motor a gasolina es que el motor a gasolina lleva lo que es una bujía, mientras que un motor a diésel lleva lo que es un inyector. ¿Cómo operan los motores a diésel? Básicamente los motores a diésel se llaman motores de 4 tiempos porque requiere de 4 etapas para poder convertir la energía calorífica en una energía mecánica. ¿Cuáles son estas 4 etapas? Admisión, compresión, combustión y escape. Admisión. En la etapa de admisión recordemos que en un motor a gasolina entraba una mezcla aire-gasolina. En un motor a diésel va a entrar única y exclusivamente aire. Segunda etapa, compresión. La compresión que realiza un motor a diésel es mucho más elevada que la de un motor a gasolina. Sube de tal manera el pistón que al momento de la compresión del aire se alcanza una temperatura promedio de 600 grados centígrados. Una vez que se alcanza la temperatura de 600 grados centígrados, viene entonces la tercera etapa. El inyector suministra diésel aspreado y cuando este diésel entra en contacto en un ambiente que está a 600 grados centígrados, se logra la combustión. Finalmente tenemos la cuarta etapa, que es el escape. Hoy en día, los motores van evolucionando por 2 razones. Una, tienen que consumir menos combustible. 2, tienen que cuidar el medio ambiente. Y para cuidar el medio ambiente en motores a diésel, hay un organismo internacional que controla y regula las emisiones contaminantes que tienen estos motores. Este organismo se llama EPA, Agencia de Protección Ambiental. Hoy en día podemos encontrar regulaciones que son EPA 2004, EPA 2007 y EPA 2010. Para poder cumplir en México con la normatividad EPA 2004, se han establecido mecanismos que nos ayudan a cuidar el medio ambiente. Este mecanismo se llama Sistema EGR, Sistema de Recirculación de Gases de Escape. En esta ocasión vamos a platicar de qué es un aceite lubricante. Vamos a definir cuáles son sus componentes y cuál es la importancia de por qué elegir el aceite correcto. Para esto nos acompaña Julio. Julio, gracias por estar con nosotros. Y vamos a evaluar qué es un aceite lubricante. Julio, ¿qué es un aceite lubricante? Sí, bien lo dices, César, y lo mencionas. Para entender cómo funciona el aceite dentro de nuestro sistema, bueno, tenemos que comprender qué es un aceite lubricante. Y para ello, vamos a decir que el aceite lubricante se va a definir como la mezcla científicamente balanceada entre un aceite base y su respectivo paquete de aditivos. Mezcla científicamente balanceada. Fíjate que a mucha gente no le queda muy claro por qué el de mezcla científicamente balanceada. ¿Por qué tiene que llevar exactamente la cantidad entre un componente y otro? Sí, bien lo dices, ese concepto está arraigado. El comprender por qué tiene que ser un componente balanceado. Bueno, y esto va enfocado porque tanto le hace daño al sistema que el aceite tenga de más aditivos como que tenga de menos. Si tiene de menos, se va a quedar pobre en la protección. Y si tiene de más, por la temperatura a la que va a trabajar el sistema, se van a quemar esos aditivos que están de más y van a provocar ceniza, que posteriormente nos van a traer problemas en el sistema. Mezcla científicamente balanceada. Eso quiere decir entonces que no porque tenga más aditivos mi aceite va a ser de mejor calidad. De hecho, mencionábamos, el que tenga un balance tiene que estar enfocado. ¿Por qué? Porque tanto hace daño el que tenga aditivos de más como el que tenga aditivos de menos va a afectar a mi sistema. Es por eso que tenemos que tener un balance, una mezcla científicamente balanceada entre el aceite base y su respectivo paquete de aditivos. Muy importante entender entonces que debe de llevar la cantidad exacta para no dañar el funcionamiento bajo el cual va a estar operando. Ahora bien, básicamente tenemos 2 componentes, el aceite básico y lo que es el paquete de aditivos. ¿Cuántos tipos de aceites básicos hay? En cuanto al aceite base tenemos 2 tipos.
la base mineral y la base sintética. Vamos a decir que la base mineral es la base que vamos a obtener a partir de la refinación, de la destilación del petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a partir de obtener el petróleo, separarlo en sus diferentes componentes, uno de esos componentes va a ser nuestra base mineral. ¿Qué ocurre con las bases sintéticas? Bueno, las bases sintéticas van a estar diseñadas por el ser humano a partir de reacciones químicas en un laboratorio. De ahí que por eso tienen un mejor desempeño en cuanto a la operatividad dentro de mi sistema. Ahora bien, esta base sintética o esta base mineral, vamos a tener nosotros lo que es la parte de aditivos. ¿Qué es un aditivo? Bien lo mencionabas, sea base mineral, sea base sintética, tiene que llevar su paquete de aditivos. Y un aditivo lo vamos a definir como la sustancia química que va a ayudar o va a proporcionar a realzar una propiedad que queremos en el aceite base. Por eso la importancia de poder definir qué es un aceite lubricante. Mezcla científicamente balanceada entre aceites básicos y un paquete de aditivos. Para poder asegurar que nuestro aceite pueda mantener lubricado todo mi sistema, requerimos de un sistema de lubricación. ¿Qué contempla nuestro sistema de lubricación? Lleva en la parte más baja lo que es el cárter, que es el depósito del aceite, es donde se almacena el aceite. Después del cárter tenemos la bomba de aceite que va a tomar este aceite y lo va a mandar a todo mi sistema a lubricar. Tengo lo que es el filtro de aceite. El filtro de aceite limpia las impurezas que se han generado para que el aceite que suba sea un aceite completamente limpio. Y tengo lo que es mi sistema de distribución. Todo lo que contempla de red de tubos, ranuras, agujeros, mangueras, para que el aceite que se encuentra en la parte más baja pueda llegar a cada una de las partes en movimiento. Es importante asegurarnos que el aceite que vayamos a utilizar realice cada una de las funciones para lo cual está diseñado. Una de las principales funciones que debe de realizar es lubricar. ¿Qué significa lubricar? Que el aceite tenga la capacidad de poder disminuir el desgaste y por lo tanto disminuir la fricción, de tal manera que las piezas tengan la durabilidad para lo cual fueron diseñadas. Otra de las principales funciones que tiene que hacer el aceite lubricante es limpiar. Debe de absorber todos los contaminantes que se generan en el sistema. El aceite debe de absorber la ceniza que está generando la combustión del combustible. Cuando estamos quemando gasolina o diésel, se genera ceniza. Parte de la ceniza se va por el tubo del escape, pero parte de la ceniza se queda dentro del motor. Necesito que el aceite que esté utilizando absorba esta ceniza para que no se acumule internamente en el motor. Aquí únicamente tenemos dos opciones. O sale el aceite sucio y se queda el motor limpio, o sale el aceite limpio, pero se queda mi motor sucio. Otra de las funciones que debe de realizar mi aceite lubricante es enfriar. Al momento de la combustión se alcanzan temperaturas que superan 1000 grados centígrados. Sin embargo, los motores están diseñados para trabajar a 100 grados centígrados. Para disminuir la temperatura desde más de 1000 hasta 100 grados centígrados, mi motor contiene un sistema que se conoce como sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento tiene la responsabilidad de disminuir el 80% del calor a disipar. Sin embargo, el aceite hace su parte. El aceite se debe de llevar el 20% del calor a disipar. Tiene que enfriar. Proteger contra la herrumbre y corrosión. Otra función importante que tiene que realizar mi aceite es poder proteger a los metales contra el ataque del agua, humedad y componentes químicos. Al momento de quemar el combustible, ya sea gasolina o diésel, estamos generando productos como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, ácido sulfúrico y ácido nítrico. ¿Qué hacen estos ácidos? Atacar directamente a las piezas de mi motor. Por eso el aceite debe tener aditivos que puedan proteger a cada uno de los metales contra el ataque de estos químicos y de la humedad. Tiene que proteger contra la herrumbre y corrosión. Sellar presiones de combustión. Estamos diciendo
que la distancia entre el pistón y la camisa del pistón es una distancia muy pequeña, tan pequeña que un cabello no entraría, es de menos de un cabello. Sin embargo, esta distancia tan pequeña que queda tiene que estar completamente llena de aceite para que al momento de la combustión la fuerza empuje a mi pistón y que la fuerza no se nos escape por el lado. Por eso decimos que tiene que sellar presiones de combustión. Disminuir ruidos y vibraciones. El aceite lubricante debe de colocarse en cada una de las partes en movimiento dentro del motor, con esto asegurando movimientos suaves y constantes, disminuyendo así entonces ruidos y vibraciones. Es importante indicar que el aceite lubricante a utilizar debe de realizar cada una de estas funciones. Para poder asegurarnos que estamos eligiendo el aceite correcto, hoy en día existen dos organismos internacionales que nos ayudan a realizar la clasificación de los aceites. En este caso, existe API y existe SAI, y esta información siempre viene impresa en el envase. Es muy importante evaluar el tipo de información que trae el envase para poder asegurar que el aceite que estamos seleccionando es el correcto. ¿Cuál es el principal problema hoy en día? El principal problema que podemos encontrar es que pocas veces sabemos el tipo de especificación de aceite que estamos eligiendo. Normalmente un mecánico, un usuario, llega a la refaccionaria y pide un aceite lubricante. La pregunta de siempre, ¿tienes aceites lubricantes? Normalmente el refaccionario, tengo de dos precios, el de 50 y el de 60 pesos, ¿cuál quieres? ¿Cuál es la diferencia? Y un refaccionario siempre nos va a decir 10 pesos. Bajo ese concepto, siempre estamos eligiendo el aceite más económico, el aceite más usual, el aceite que nos recomendaron, el aceite que más se promociona en la televisión, el aceite que tiene en disponibilidad, pero ¿cómo me aseguro que realmente el aceite que estoy eligiendo es el adecuado? Precisamente por eso es que estamos seleccionando un aceite en base a especificaciones. Y para eso, les repito, las especificaciones son API y SAI. ¿Qué nos puedes decir con respecto a lo que es SAI? Ya mencionabas muy bien que las especificaciones por las que nos vamos a regir para saber si el aceite que estoy comprando realmente cumple con las funciones y propiedades adecuadas para mi motor, bueno, existen dos organismos internacionales, el cual es SAE y es API. Vamos a comenzar con el primero, SAE, la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Esta Sociedad de Ingenieros Automotrices va a enfocar su clasificación en función de la viscosidad que el aceite posee. Recordemos que la viscosidad es la resistencia natural de un líquido a fluir y que va a depender de la temperatura. Es decir, qué tan rápido, qué tan lento fluye el aceite o fluye mi aceite. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la viscosidad es de suma importancia o nos va a interesar a nosotros en el caso del aceite para motor en dos momentos. Esos dos momentos van a estar presentes cuando yo arranco la unidad porque requiero de que mi aceite, como se encuentra en ese momento en el cárter, en la parte más baja de mi motor, necesito que fluya rápido. Y el siguiente momento en donde me interesa cómo se comporta la viscosidad es una vez que el auto o el motor toma la temperatura de operación ideal, que en este caso para el motor van a ser 100 grados centígrados para que mi aceite conserve la capa de lubricación y proteja de forma adecuada mi motor. Es muy importante entender esta parte porque efectivamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Cuando estamos arrancando la unidad, empieza el pistón a funcionar y cuando este pistón funciona, estamos diciendo que se mueve aproximadamente 80 veces por segundo. Si el pistón empieza a moverse 80 veces por segundo, el aceite que está en el cárter, está en la parte más baja, está frío, tarda mucho tiempo en subir. Por eso se dice que más de la mitad de la vida del motor se va nada más en el arranque, porque el pistón ya está trabajando y el aceite apenas viene fluyendo a la parte superior. De ahí la importancia de poder elegir el aceite correcto. Esto considerando que todos los aceites siempre tienen el mismo comportamiento. A mayor temperatura, todo aceite siempre se hace más delgado. A menor temperatura, todo aceite se hace más grueso. Si el aceite constantemente está cambiando su viscosidad, ¿cómo me aseguro que tengo la protección adecuada dentro de mi unidad?
De ahí que por eso necesitamos elegir el aceite correcto. Necesitamos elegir la viscosidad adecuada dentro de mi unidad. Para poder asegurar que estamos eligiendo el aceite correcto, SAI realiza una clasificación, decimos, de lo que es viscosidad. Y para eso SAI desarrolla una tabla que es la tabla SAI J300. En esta tabla se encuentran todos los grados de viscosidad habidos y por haber para motores de combustión interna. En esta tabla vamos a encontrar los principales grados de viscosidad que van siempre desde un 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 16, 20, 30, 40, 50 y 60. Dice SAI, mientras más arriba esté el número en esta tabla, más delgado es el aceite. Mientras más abajo esté el número en esta tabla, más grueso es el aceite. Y es importante considerar que en esta tabla siempre tenemos dos grupos. Uno que lleva la letra W y otro que no lleva la letra W. ¿Estamos de acuerdo, Julio? Así es, el grupo con W está referido o va acompañado de la letra W porque proviene del término en inglés que es winter. Es decir, nos indica el comportamiento de esa viscosidad a bajas temperaturas. En el caso de las viscosidades que no las acompañan la letra W, va a estar enfocado a el comportamiento de las viscosidades a altas temperaturas. Es decir, ¿cuándo vamos a encontrar bajas temperaturas y altas temperaturas? ¿A qué nos vamos a referir? Bueno, bajas temperaturas cuando el motor está frío. ¿Cuándo es ese momento? Al momento del arranque, y el comportamiento de la viscosidad a altas temperaturas va a estar referenciada a cuando alcanzamos la temperatura de operación, que en este caso son 100 grados centígrados. Por eso es muy importante elegir adecuadamente el aceite lubricante, porque como bien decimos, los números que se encuentran en la parte superior en la tabla son los aceites más delgados y esos son los que tienen la letra W. Los números que están en la parte baja de la tabla son los aceites más gruesos y esos son los números sin W. De tal manera que hoy en día, para poder proteger a un motor, tanto en el momento del arranque como en el momento de operación, se definen lo que se conoce como aceites multigrados. ¿Qué es un aceite multigrado? Precisamente la combinación de un aceite con W y de un aceite sin W. Es decir, por ejemplo, 15W40. ¿Qué quiere decir? Que en el momento del arranque el aceite se comporta como un aceite 15W más delgado por su posición en la tabla. Esto me indica que va a fluir más rápido en el momento del arranque y va a proteger a mi motor en ese momento crítico donde existe el mayor desgaste. De esta manera lo protejo y su durabilidad podrá ser mucho mayor. En el momento de operación, cuando alcanza 100 grados centígrados, entonces el aceite se comportará como un 40, un aceite de mayor viscosidad para que deje la película de protección en el momento de operación. De esta manera protejo en el arranque con el 15W y en la operación con el 40. Por ejemplo, 10W30. ¿Qué sucede? Que en el momento del arranque el aceite se comporta como un aceite 10W y en el momento de operación se comporta como un 30. Si yo elijo únicamente un aceite monogrado, por ejemplo SAI 40, en el momento del arranque el aceite se comporta como un SAI 40, ya que no tiene más opciones porque únicamente es 40. Eso hace que en el momento del arranque el aceite tenga mayor viscosidad, tarde más tiempo en subir a lo que es el pistón, provocando mayor desgaste a mi unidad. Por eso decimos que hoy en día la mejor selección que podemos tener son aceites multigrados. Y obviamente esto me va a dar ventajas. Me va a dar ciertas ventajas el hecho de usar aceites multigrados. Por supuesto, y con esto incluso podemos resumir que por donde veamos nosotros es mejor utilizar un aceite multigrado a diferencia de un monogrado. ¿Qué ventajas nos va a dar? Bueno, principalmente el que nos va a disminuir el desgaste desde el momento del arranque. Decíamos, y tú mencionabas, el mayor o en el momento en que mayor desgaste se presenta en el motor es al momento del arranque. Con un aceite multigrado, como veíamos, va a fluir de forma más rápida y va a llegar más rápido al pistón, logrando así la disminución del desgaste. Otra de las ventajas va a ser que nos va a dar un mayor rendimiento. El aceite multigrado, a diferencia del monogrado, nos va a dar hasta el 50% de la vida útil con respecto a un monogrado.
Otro de los beneficios que vamos a encontrar con los aceites multigrados va a ser que el aceite multigrado va a ser más estable a diferentes temperaturas y por ende su vida útil se va a alargar. También tenemos el ahorro de combustible y eso es cierto. ¿Por qué? Porque si nuestro fluido, nuestro aceite llega más rápido al pistón va a permitir un movimiento más suave y por ende el motor va a necesitar de menos o va a requerir de menos energía y esto va a traer como consecuencia el ahorro de combustible. Y todos estos beneficios están enfocados siempre a buscar siempre o constantemente alargar la vida útil de nuestro motor. Es muy importante el poder seleccionar el aceite correcto porque, como bien dices, necesitamos de un aceite multigrado. La pregunta principal, ¿cuál aceite multigrado? Es importante considerar que hoy en día los motores nuevos requieren de un aceite muy delgado para que puedan fluir muy rápido y que puedan proteger esas holguras tan pequeñas que hay entre el pistón y la camisa del pistón. Por eso la mayoría de los autos salen con un aceite 10W30 o 5W30, aunque algunos ya salen también con aceites 0W20 o 5W20. Cuando llega su cambio de aceite, es importante elegir el mismo tipo de aceite, ya que están diseñados para poder proteger a ese tipo de motores. Si la unidad sale con 10W30, mi siguiente recomendación es 10W30 y al siguiente cambio 10W30. Sin embargo, con el paso del tiempo, obviamente hay un desgaste natural, por eso decimos que el aceite no evita el desgaste. Disminuye el desgaste. Cuando la unidad presente consumo de aceite, rellenos frecuentes, emisión de humo azul y o pérdida de potencia, ese es el momento indicado para dejar de utilizar el 10W30 y colocarle ahora un 15W40, que siga siendo un aceite multigrado para la protección de mi motor, pero ligeramente más viscoso para buscar una mayor protección y poder compensar la holgura que se está presentando en la unidad. Y constantemente va a ser el cambio, 10W30, 15W40, 20W50, 25W50, siempre en un camino multigrado. Si yo coloco un aceite multigrado más grueso de lo que requiere mi unidad, ¿cuál va a ser el problema? Que como el aceite es más viscoso, no alcanza a proteger al motor, obligando a que el motor se abra de una manera más rápida, que el desgaste sea más acelerado y con esto su durabilidad que sea mucho menor. Por eso el cuidado en el camino a seguir, por eso el cuidado en el tipo de multigrado a utilizar y por eso el cuidado en el tipo de aceite a elegir. Necesitamos buscar siempre el aceite correcto. ¿Qué sucede por la parte de calidad? Si ya clasificamos el aceite en cuanto a su viscosidad se refiere, ahora por calidad, quien va a hacer la clasificación es un organismo internacional que se llama API, Instituto Americano del Petróleo. ¿Y cómo hace la clasificación API en cuanto a los aceites de motor de combustión interna? Sí, va a determinar la clasificación API en función de la calidad, como bien lo dices, y lo hace mediante dos letras acompañadas posteriormente a sus siglas, a la colocación de sus siglas. En este caso va a colocar API y va a colocar dos letras a continuación. La primera nos va a indicar el tipo de combustible para el que está diseñado ese aceite. Y la segunda letra va a estar en función del orden alfabético y nos va a indicar la tecnología del tipo de aditivo que coloca para cada una de las clasificaciones, siendo esta la que determine la calidad que posee ese aceite. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, para el caso de los aceites para motor a gasolina, la primera clasificación va a ser API-SA. Y esta clasificación nace para autos o motores modelos 1930. Evidentemente, la constante evolución en cuanto al diseño, la fabricación, el tipo de materiales de nuestros motores está en constante cambio, por lo que el aceite tiene que ir acompañando esa evolución. Es por eso que se mejora ese aceite, esa calidad de aceite, y nace la especificación SB, posteriormente SC, SD, y así venimos hasta llegar a las clasificaciones vigentes. Cada que sale una clasificación nueva, sustituye a las anteriores. Es por eso que las clasificaciones a partir
de SL son las que actualmente certifica y que son vigentes. Siendo SL donde parten las clasificaciones vigentes, es decir, SL, SM y SN, esta última siendo la calidad más alta vigente actualmente. Es muy importante entonces en un momento dado elegir el aceite correcto. ¿Por qué? Porque como bien dices, cada letra corresponde a un año de evolución que va teniendo el aceite lubricante. Hoy en día tenemos, como bien dices, SN, último modelo y todos los años anteriores, SM, 2010 y todos los años anteriores, SL, 2004 y todos los años anteriores, SJ, 2001 y todos los años anteriores, SH, 96 y todos los años anteriores, SG, 93 y todos los años anteriores, SF, 88 y todos los años anteriores. Por eso decimos, ¿cuál aceite quieres elegir? El que sea. Podemos tener, por ejemplo, un SF 15W40, un SL 15W40, un SN 15W40, pero obviamente no tienen el mismo rendimiento porque la calidad de cada uno de ellos es diferente. Siempre busquemos entonces el aceite que más alejado esté en la letra con respecto a la A, porque es el que me asegura la mayor calidad de aceite lubricante. Podemos decir que hoy en día en motores a gasolina el aceite más actual es SN. Cuando SN se llegue a mejorar, le pondremos la siguiente letra del abecedario y ese será SO. Y así constantemente. Para el caso de motores a diésel es exactamente el mismo procedimiento. Vamos avanzando, CA, CB, CC, porque ahí estamos empezando con la letra C. Hoy en día el aceite más nuevo que puede existir para motores a diésel es CJ4. Cuando CJ4 se llegue a mejorar, le pondremos la siguiente letra del abecedario, que será entonces CK4. El número 4, ¿por qué? Porque está especificado para motores 4 tiempos. Tanto motores a gasolina como motores a diésel, si queremos asegurarnos nosotros que tenemos una clasificación y que esa clasificación esté certificada, entonces en el envase deberemos de buscar lo que es el símbolo de servicio API. Este símbolo de servicio API me dice que el aceite ha sido certificado y con los mínimos parámetros de especificación ya cumplió. Por eso, si queremos elegir el aceite correcto, necesitamos evaluar qué API, qué esa es, para poder tener un aceite que proteja nuestra unidad. Siempre verifiquen el envase el API, siempre verifiquen el envase el SAI, porque de esta manera estamos utilizando los mejores aceites lubricantes para nuestros motores de combustión interna. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una nueva emisión. Hasta la próxima.